Hola a todas y todos, estamos en un nuevo programa de Cuarentenas que Hablan, este es el capítulo 13 y tenemos la oportunidad de conversar con la compañera Marianela Navarro, más conocida como Pini, quien es delegada del Frente de Organizaciones en Lucha, organización del movimiento popular y piquetero argentino, con quien vamos a tener la posibilidad de conversar cuál es el panorama en Argentina. Muchas veces en Chile tenemos el problema que miramos principalmente a países del extranjero, pero que están bastante alejados de nuestras fronteras. Estamos bastante preocupados qué es lo que está ocurriendo en Europa, qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero a veces abandonamos lo que está ocurriendo en los países hermanos como Bolivia, Perú y Argentina, país con el cual compartimos más de 800 kilómetros de frontera. Así que en esta oportunidad vamos a poder conocer de primera fuente cuál es la forma en que las organizaciones populares están enfrentando la pandemia y también saber cuál es el balance que realizan las organizaciones populares respecto al gobierno de Alberto Fernández. Así que Marianela, bienvenida al programa y muchas gracias por aceptar la invitación para compartir el día de hoy con nosotros. Bueno, buenos días a todos los compañeros, compañeras desde la Argentina. Bueno, al heroico pueblo chileno, ¿no? Que desde aquí, desde el otro lado de la cordillera, seguimos desde el primer momento, bueno, el enorme levantamiento y resistencia de su pueblo, que lo consideramos el nuestro también, ¿no? Muchas gracias, Pini. Para partir la entrevista, quisiera preguntarte si es que nos podrías contar de qué se trata el Frente de Organizaciones en Lucha y en general, cuál es la significancia del movimiento piquetero en Argentina al día de hoy. Bueno, el FOL es una organización que hoy reúne más de 25.000 familias en todo el país. Nosotros somos una organización que nuclea principalmente trabajadores y trabajadoras precarizadas. Somos parte de los primeros movimientos piqueteros de la Argentina. Nosotros comenzamos a militar a mitad de los 90, ¿no? Año 96, en un marco de una ofensiva muy grande del modelo neoliberal. Y bueno, ante una creciente desocupación en la Argentina, nuestra tarea se abocó a organizar al sector de desocupados y precarizados, ¿no? Estamos nosotros en 15 provincias del país, en todos los lugares donde estamos, funcionamos con asambleas semanales, con cuerpo de delegados provinciales, y bueno, con un enorme trabajo organizativo alrededor de la producción, de los proyectos autogestionados. También, bueno, el eje fundamental es la lucha por trabajo, ¿no? Por trabajo con todos los derechos. Y además, por supuesto, hay otro tipo de temas que aborda la organización, como la organización del Frente de Mujeres y de Géneros y de Disidencias. También hay un amplio trabajo en educación, en salud comunitaria, porque bueno, nosotros representamos una porción de la clase trabajadora argentina más castigada y excluida, no solo del mercado formal de trabajo de hace ya mucho tiempo, sino también de todos los derechos más básicos y elementales que los estados no reconocen, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es la experiencia o cuál es la significancia del movimiento piquetero hoy en día? ¿Tienen organizaciones de qué tipo? ¿Cuáles son las principales demandas que realizan? Bueno, el movimiento piquetero en la Argentina tiene una existencia de más de 2 décadas. En la actualidad, los movimientos sociales ocupan un rol de mucho protagonismo en todo el proceso de resistencia. Nosotros somos una organización que nos definimos anticapitalista, o sea que a partir del principio de la independencia de clase, eh, dedicamos mucho esfuerzo también a hacer un gran trabajo de politización en todas las cumplimos un rol reivindicativo, ¿no? Porque si nosotros o nosotras fuéramos trabajadores ocupados, tendríamos como instancia para la lucha los sindicatos, pero ante la ausencia de los gremios, de cobijar a los trabajadores desocupados y precarizados, bueno, los movimientos sociales cumplimos esa función. Pero también sabemos
que en la medida de que no se pongan en discusión los pilares fundamentales que hacen bueno, en nuestro caso al capitalismo argentino, ¿no? Profundamente extranjerizado, una economía totalmente dependiente del capital transnacional, con una economía primarizada, apoyada en la mega minoría, en la exogización. Si no se pone en discusión la distribución de la riqueza y que haya más derecho para las mayorías populares, bueno, es imposible que haya un cambio profundo y un futuro digno para nuestra clase. Por tanto, también tenemos un montón de nuestras iniciativas también son políticas, ¿no? Nosotros venimos trabajando hace ya varios meses con la consigna que la deuda es con el pueblo, ¿no? La situación que vive no solo la Argentina, sino muchos países de nuestro continente que están ahogados por los organismos internacionales de crédito y sin embargo no se atienden a las necesidades más inmediatas de nuestro sector. Imagínate que muchas de nuestras familias dependen de los comedores comunitarios que funcionan de lunes a lunes en todo el país, de las meriendas. Estamos hablando de cuestiones muy básicas bueno, toda la crisis que se vive a nivel mundial, no solo por la pandemia, sino una crisis económica profunda, ha puesto de relieve todas las desigualdades sociales y en ese marco nosotros estamos ahora en un conflicto importante con el gobierno porque nuestros ingresos como trabajadores de las cooperativas ha quedado a la mitad de la línea de indigencia. Por tanto, es imposible que cobrando 8.500 pesos por mes, estamos hablando casi de $120, podamos mantener a nuestras familias cuando la canasta básica en la Argentina ronda los 60.000 pesos. Esta es la realidad de nuestro sector, pero que también, por supuesto, se agrava con una oleada de despidos que ya se empieza a sufrir en los sectores fabriles y también toda una dinámica de suspensión, porque las patronales nunca quieren perder. Entonces, bueno, estamos discutiendo como punto central que tiene que haber una recomposición salarial para todos los trabajadores de las cooperativas. Estamos hablando de un universo de alrededor de 500.000 trabajadores que son parte de los distintos programas de empleo, pero hay una estadística mayor que habla de este fenómeno de la precarización laboral, ¿no? Que se da en todo el continente y en todo el mundo, en donde lo único estable es la inestabilidad para millones de trabajadores. Muchísimas familias nuestras tienen que peregrinar por un plato de comida o vivir del trabajo diario, ¿no? Vendedores ambulantes, trabajadoras domésticas, bueno, las propias trabajos que desarrollamos en las cooperativas, que muchas son sostenidas con la autogestión, sin ningún tipo de apoyo del Estado. Así que estamos discutiendo esta cuestión fundamental, no solo para poder sortear la situación de la pandemia, sino las consecuencias sociales que van a quedar después, ¿no? Una de las cuestiones importantes que mencionabas era el trabajo que están haciendo desde los mismos sectores precarizados con autogestión, y hemos visto en las redes sociales algunas experiencias como ollas populares y también un llamado a las movilizaciones, donde una de las consignas que han levantado ustedes como organización en conjunto a otras es por una cuarentena sin hambre, y también haciendo alusión a que la riqueza de pocos es la pobreza de muchos. En ese contexto, ¿cómo ustedes han ido desarrollando estas jornadas de protesta popular, donde al parecer han ido anunciando medidas que se hacen cargo inmediatamente a la necesidad de alimentación de los sectores precarizados, pero también con una disposición de lucha a través de cortes? ¿Podrías contarnos un poco cómo ha funcionado esta organización en tiempos de pandemia? Bueno, nosotros, por un lado, decirte que el cumplimiento de la cuarentena, en general la clase trabajadora la cumple. Otra cuestión se da en los sectores pudientes sí, sectores medios donde bueno, hay un tratamiento diferencial, ¿no? No es lo mismo si vos sos un
depende de vender tortilla o pan casero y con eso podés mantener a tu familia ese día, bueno, las condiciones materiales que tenés te obligan a violar la cuarentena. Entonces, eso es un punto central de discusión con el Estado, a la vez que todos nuestros barrios están militarizados. Tenemos innumerables casos de violación de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales que tienen que sufrir trabajadores que tienen que ir a hacer una changa, a tener que hacer algún trabajo puntual para mantenerse, porque el Estado no te da ningún tipo de cobijo para que efectivamente se pueda cumplir la cuarentena. Después, por otro lado, está, digamos, la cuarentena es una medida prácticamente del medioevo, pero que en nuestro caso, que estamos entrando ahora al pico en las próximas 2 semanas, todo anuncia que va a empeorar. Bueno, nosotros tenemos un sistema de salud absolutamente endeble, desguarecido, por varias décadas, bueno, desde los sectores del poder, haber hecho una transferencia del sector público hacia las esferas privadas, y hoy por hoy no es lo mismo bueno, ser un trabajador y tener que cumplir con la cuarentena a ser perteneciente a una familia pudiente. Entonces eso, de alguna manera, hizo construir esta idea de por una cuarentena sin hambre. Y por otro lado, también sabemos nosotros que en esta discusión de esta crisis no podemos salir sin poner en cuestión la distribución de la riqueza en la Argentina, sin poner en discusión la soberanía alimentaria, bueno, la protección del empleo. No solo nosotros, también hay todo un fenómeno que se ha desarrollado en la Argentina, que son las empresas recuperadas, por sus trabajadores, que cuando las patronales en plena crisis del 2001 se iban del país, bueno, fueron los trabajadores los que se cargaron al hombro las fábricas, se cooperativizaron y no solo mantuvieron los puestos de trabajo, sino que ampliaron a más. Hoy muchas de esas empresas recuperadas están en una crisis absoluta porque tienen tarifas de luz descomunales, porque no tienen ninguna política crediticia por parte del Estado, porque no pueden recibir ningún tipo de subsidios. Así que en esta pelea, en este plan de lucha que estamos desarrollando ya hace varias semanas, vamos 3, son partícipes también los trabajadores de las fábricas sin patrón. Y una de las cuestiones que mencionaba respecto a la soberanía alimentaria se ha instalado como un debate importante a propósito de estos anuncios que realizó Alberto Fernández de esta nacionalización, estatización de lo que es la empresa Vicentín, que es una de las principales agroexportadoras hoy en día en manos de capital privado, profundamente endeudada y que también ahí hubo complicidad del gobierno de Macri en seguir otorgándole créditos estatales a una empresa endeudada, pero que también desde algunos sectores han dicho como distingamos. Una cuestión es la nacionalización de una empresa agroexportadora, donde hay una discusión respecto a si se hace con indemnización o no, que es uno de los temas que ustedes han instalado, y por otro lado también respecto a la soberanía alimentaria, que una cosa es estatizar, pero eso no significa garantizar soberanía alimentaria. ¿Podrías contarnos un poco cuáles son las reflexiones y las luchas que están dando ustedes a propósito de este anuncio de estatización de la empresa agroexportadora Vicentín? Bueno, mirá, se ha dado esta discusión en la semana pasada. Nosotros, de hecho, movilizamos a las puertas de la empresa junto con los movimientos sociales, porque desde nuestra perspectiva, más aún en esta crisis, por supuesto, es necesario que todas las empresas estratégicas para el país pasen a manos del Estado. Y creo que es un tema que se está discutiendo en muchas partes del mundo. Pero esto tiene que ir aparejado de una apertura de los libros de estas empresas. También, por supuesto, tiene que estar aparejado de no indemnizar por parte del Estado a estas patronales, que muchas, por ejemplo, en este caso, están vinculadas a empresas offshore, están vinculadas a la fuga de capitales, y que no termine siendo el Estado el que termine haciéndose cargo
de salvar nuevamente a las patronales con recursos del Estado argentino. Entonces nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, con la estatización, con la expropiación, pero que esto no sea con una indemnización, ni tampoco que sea sin poner en discusión, bueno, toda la estafa que tienen estas empresas, que aparte han tenido ganancias descomunales en toda la época, no solamente en el gobierno macrista, ¿no? Desde toda la vida. Y vos fíjate la paradoja, ¿no? Estas empresas que, bueno, empresa, en este caso alimenticia, por un lado tenés ese descomunal crecimiento en sus ganancias y por otro lado, en nuestro caso, cualquier trabajador en la Argentina hoy tiene que comprar 1 kilo de carne o 1 kilo de leche para sus hijos y es un lujo en un país que tiene por principal fuente de su economía la exportación. Hoy el nivel de inflación que vive en la Argentina es descomunal en la canasta básica alimentaria y por otro lado tenés la contracara de estas empresas, ¿no? Así que también nosotros ponemos en discusión que esta estatización tiene que ser y esta expropiación tiene que ser sin ningún pago a las patronales. Es la misma dinámica que también se dan con otras políticas públicas, como por ejemplo aquí se está lanzando el ATP, que es una política pública en el marco de la pandemia destinada al salario de los trabajadores, pero que finalmente la terminaron cobrando los gerentes de las empresas como la General Motors, como Volkswagen, como la Sociedad Rural Argentina, ¿no? Los grandes terratenientes de la Argentina, que tienen ingresos de 250.000 pesos, cuando el promedio de un salario de un trabajador hoy en la Argentina es 30.000. Por tanto, nosotros como movimiento popular tenemos que estar siempre atentos bueno, en lograr con la movilización popular, pero fundamentalmente también con un programa propio alternativo, defender los intereses de las mayorías populares. ¿Y el gobierno qué postura ha tenido respecto a esta exigencia de nacionalización sin indemnización? ¿Se muestra proclive? ¿Hay voces distintas al interior del gobierno? ¿Cómo ha reaccionado a esas presiones que me imagino que vienen del sector popular, pero también de la patronal, porque se haga cargo de todas las deudas o materialmente no realice la expropiación? Mirá, en principio han tenido reuniones con los empresarios, se presenta más como un salvataje, más que como una expropiación sin pago a las patronales. Y aún así, ha habido fuertes presiones de las distintas cámaras empresariales, por ejemplo, de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, porque, bueno, de alguna manera, cualquier mínima reforma que se plantee que afecte la tasa de ganancia empresarial, bueno, por supuesto está toda la ofensiva de estas corporaciones, ¿no? Por eso es importante que el movimiento popular esté en la calle, porque si no, lo que termina ocurriendo es que se discute la agenda de los de arriba, cuando en todo el mundo lo que hay que discutir es cómo se salva a la gran mayoría de la población que a consecuencia del sistema capitalista, a consecuencia de las desigualdades que él engendra, a consecuencia de, bueno, tanta cantidad de muertes, ¿no? Porque la vida obrera no vale nada para las patronales. Y entonces, bueno, nosotros desde nuestro lugar decimos que en este momento se abre la posibilidad de discutir los pilares fundamentales del capitalismo argentino, ¿no? Y eso tiene que ver con que no nos resignamos a volver a la etapa de supervivencia. Nosotros como movimientos sociales tenemos más de 2 décadas de existencia, hemos conocido todas las caras de la crisis, conocemos las crisis más que nadie, pero no puede ser que el final de esta pandemia y de esta crisis económica sea un aumento de las muertes de los trabajadores para que se siga manteniendo
el sistema tal como está, ¿no? Sí, y en ese sentido, ¿cómo ven ustedes la composición del gobierno? Porque acá en Chile muchas veces no se entiende cuál es el fenómeno del peronismo, donde uno ve que hay sectores totalmente conservadores, que fueron los que implementaron las medidas neoliberales, pero luego tienes a otros peronistas que se atribuyen la construcción de un Estado post-neoliberal, e incluso algunos que se reivindican dentro de lo que es la tradición marxista. Entonces algunos hablan del peronismo como partido del orden. Eh, ¿Qué caracterización podrían hacer ustedes de lo que es hoy en día, en especial más allá del peronismo, el gobierno de los Fernández? Como a qué sectores representa, qué tensiones hay de por medio y de qué forma avanza el movimiento popular, si es que hay movimiento popular que hace parte del gobierno hoy en día o más bien es una tensión desde las organizaciones por fuera del gobierno hacia sectores del gobierno. Bueno, el peronismo es un fenómeno que va más allá que el actual gobierno o que los gobiernos, ¿no? O sea, el peronismo, el movimiento peronista en la Argentina, bueno, en su interior tiene distintas corrientes y también hay que decir que por más que el carácter central es policlasista, también, bueno, la definición de partido del orden, ¿no? El partido que ha logrado en las peores situaciones mantener la institucionalidad, también hay un componente popular, ¿no? Como para compartirte esto de modo general. En particular, el actual gobierno eh, es una alianza con los sectores más conservadores dentro del peronismo, ¿no? Y por supuesto, todos los gobiernos no son lo mismo y no hay una línea de continuidad con Macri que expresaba directamente sentado en la Casa Rosada el capital transnacional. Pero el actual gobierno expresa dentro del peronismo las variantes más conservadoras. Y me parece que para analizar lo que ocurre en la Argentina también hay que atender a las políticas de fondo, ¿no? Porque si hay algo que ha comprendido el peronismo a lo largo de la historia argentina es que para mantener la gobernabilidad había que entregar determinadas concesiones a los sectores populares, sin afectar o para asegurar la continuidad del régimen para las clases, en beneficio de las clases dominantes en su conjunto, ¿no? Ahora bien, en el caso del actual gobierno, el peso de los sectores progresistas que existen también, ¿no?, dentro del peronismo es bastante limitado, es bastante limitado. Por supuesto hay mucha gente que lucha también, ¿no? Y es gente honesta que desde otra perspectiva eh, entiende que con una sucesión de reformas se pueden cambiar las cosas. Bueno, desde la perspectiva que nosotros defendemos y bueno, que conocemos las distintas facetas del peronismo, comprendemos que en la medida de que el movimiento popular no esté en la calle, no se va a poder asegurar ningún cambio. No delegamos nosotros en los de arriba las posibilidades de cambio. Pensamos fundamentalmente que es la clase trabajadora con participación popular, con grados de organización a nivel nacional y por supuesto con autonomía de todos los gobiernos, es la forma en la que con luchas parciales, acumulando fuerza con luchas parciales, pero con una perspectiva clara anticapitalista, es como finalmente vamos a lograr los objetivos de igualdad social, que es el motivo bueno, por el cual somos militantes desde hace ya mucho tiempo, ¿no? En el caso de la Argentina, concretamente, hay que analizarlo sobre la política económica. Aquí se va a pagar la deuda, una deuda absolutamente ilegítima y fraudulenta, puede negociarse con, bueno, de una manera más forzada que quizás como lo hubiera hecho Macri, pero la deuda finalmente se va a pagar. Nosotros tenemos el nivel de deuda que tiene la Argentina equivale al 93% del PBI, o sea, es un nivel de desfalco a la riqueza nacional impresionante. Y después, por otro lado, bueno, la distribución de la riqueza en la Argentina.
no se habla, no se habla de cómo se va a implementar el impuesto a la riqueza. O sea, se habló un par de semanas y demás, pero no se concretó, no se está avanzando en los puntos fundamentales que es lo que nos van a permitir salir de la crisis y que va a definir también el norte claro de este gobierno, ¿no? En relación a uno de los elementos que mencionabas de el pago de la deuda, ustedes iniciaron una campaña en conjunto a otras organizaciones por el no pago de la deuda. ¿Podrías contarnos un poco cómo va esa experiencia y cuáles son los pilares fundamentales que sostienen esta campaña? Bueno, estamos con la campaña del no pago, pero bueno, el eje fundamental es que la deuda es con nosotros, ¿no? Es con las mayorías populares. Y desde ese punto de vista hemos hecho distintas iniciativas y campañas, movilizaciones alrededor de este eje, previo a la cuarentena. Nosotros ya llevamos casi 80 días de cuarentena, estimamos que se va a extender porque los casos han aumentado notablemente, así que es probable que en algunas provincias se vuelva a la fase 1, o sea, con mayor restricción que hasta ahora. Pero bueno, es una consigna que levanta todo el movimiento popular en el continente, ¿no? Vos fíjate lo que ocurre también en Ecuador, en Colombia, ¿no? Yo creo que son puntos de lucha que nos unen más allá de las fronteras circunstanciales, ¿no? El no pago de la deuda externa y también, por supuesto, señalar a los responsables, porque son los mismos grupos económicos en todo el continente que van a profundizar el nivel de explotación sobre los trabajadores, que además vamos a tener una situación de crecimiento exponencial de la precarización laboral y de la exclusión de millones del mercado formal de trabajo. Entonces, en la medida de que no se ponga en discusión el no pago de la deuda y la distribución de la riqueza en todo el continente, todo indica que las consecuencias sociales van a ser grandes calamidades, para los sectores populares, ¿viste? Entonces, creo que incluso son temas de agenda continental, cómo vamos a resistir la ofensiva del capital sobre el trabajo y también poner en discusión los puntos que hacen a la vida de todos los seres humanos, ¿no? La prioridad en la salud, la prioridad en la educación, la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente, la soberanía alimentaria, poner en discusión la concentración de la riqueza y también, por supuesto, de la tierra. Creo yo que son temas actuales. También hay que incluir ahí la distribución de las horas de trabajo. En muchas partes del mundo también se discute esta alternativa. ¿Cuál va a ser, creo yo, la gran incógnita, pero también la gran preocupación es cuál va a ser la salida a esta crisis? No solo en la Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Y en relación a eso, la necesidad de contar con una articulación mayor de las organizaciones del campo popular en América Latina y en el mundo, ¿qué pasos crees que se pueden tomar en fortalecer esas alianzas entre los distintos movimientos populares? Porque tenemos claro que el empresariado actúa a nivel transnacional, pero desde las organizaciones populares a veces es mucho más difícil realizarlo. En ese sentido, ¿cuáles son las reflexiones que han generado desde el FOL? ¿Cuáles son los acercamientos que han generado? Mencionaste Ecuador, por ahí hay vínculos con la CONAI, ¿y cómo crees que podríamos avanzar en conjunto para enfrentar cómo se resuelve esta crisis? Porque es claro de que el empresariado quiere hacer que la crisis la paguen las y los trabajadores de nuestros países. Bueno, por un lado, para rememorar algunas cosas más viejas, el movimiento piquetero en la Argentina surge en el año 96, pero bueno, en el año 94 existió el primer levantamiento zapatista, ¿no? El surgimiento del MST de Brasil, el año 93 el primer levantamiento indígena de la CONAIE. Bueno, la resistencia en muchas partes del mundo que con su cultura, con su idiosincrasia, cada pueblo resiste y somos contemporáneos en esa época de muchos movimientos
de resistencia y de desarrollo popular. Creo que en esta etapa nosotros tenemos una experiencia acumulada que quizás en ese momento no la teníamos, y creo que hoy en el continente, así como en aquella época, también existen un gran desarrollo organizativo de muchas organizaciones populares, ¿no? Bueno, todo el trabajo que ustedes tienen en Chile y que tienen en general los chilenos, ¿no? Nosotros, como estamos cerca, siempre aquí hay mucho activismo, mucho militante de Chile, pero después también, bueno, el movimiento Sin Techo de Brasil, la CONAIE, bueno, el movimiento popular colombiano, a pesar de la ofensiva, siguen resistiendo. Hay un gran trabajo en el movimiento campesino, en el movimiento indígena, que es digno de conocer y de intercambiar. Bueno, los movimientos populares en Bolivia que están enfrentando el golpe también. Tenemos articulación y, bueno, solidaridad internacional siempre con todos los compañeros de estos países. Bueno, ni hablar México también, ¿no? Y me parece que en los próximos meses uno de los desafíos es poder lograr que la resistencia, digamos, además de desarrollarse a nivel nacional, cobre niveles de coordinación continental. La resistencia también tiene que ver con jornadas, impulsar jornadas internacionales, con señalar justamente los grandes empresarios que se mueven de manera corporativa y transnacional en todas las partes del mundo, además de, por supuesto, desde nuestro lugar, entiendo que es así en todas las organizaciones hermanas, la máxima solidaridad internacional frente a los hechos de represión, ¿no? Que vamos a indudablemente tener que enfrentar también, porque para que se mantenga el orden, los estados van a recurrir, sin lugar a dudas, al monopolio de la fuerza para garantizar la estabilidad. Y bueno, eso también, a la judicialización, y eso también incluye bueno, niveles de articulación para difundir y dar a conocer la situación de cada país, porque también enfrentamos en muchos casos cercos mediáticos que impiden que, que se dé a conocer al mundo lo que ocurre en cada país, ¿no? Muchas gracias, compañera. Estamos llegando al final ya de la entrevista en virtud del tiempo. Esperamos que conocer la experiencia del Frente de Organizaciones en Lucha, del balance político que ustedes hacen respecto a lo que está ocurriendo en Argentina, nos sirve también para ir fortaleciendo los lazos dentro del movimiento popular transfronterizo entre ambos países. Así que agradecerte por la invitación y también por la exposición el día de hoy respecto a cuáles son las reflexiones que están generando desde Argentina. Así que muchas gracias, compañera. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta charla y, por supuesto, están abiertas las puertas de nuestra organización para intercambiar experiencias, bueno, para compartir lo que hemos construido durante todos estos años, y siempre presente también la solidaridad internacional con todas las organizaciones que siguen luchando tercamente y persistentemente por un mundo nuevo, ¿no? Así que muchas gracias también a ustedes. Muchas gracias, compañera. Un saludo grande a todos los compañeros por allá y nos vemos en el próximo capítulo de Convergencia Medios del Cuarentenas que Hablan, que va a ser el capítulo número 14. Así que saludos a todas y todos.